Bendiciones, feliz de estar aquí en nuestro programa El Emblema del Favor. Y bueno, hoy estoy contento, de verdad siempre para mí es un gozo encontrarme con mi hija. Ella es una persona excelente en cuanto al razonamiento, al diálogo. A mí me gustan mucho las pláticas con ella. No sé si tú piensas igual, Catherine, pero me siento muy contento. Siempre me gusta de la manera como tú razonas, tu criterio, tu forma de ver las cosas. Y del momento que, bueno, quiero... Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bueno, muchas conmigo? ¿Cómo disfrutas los diálogos con tu papá, con el pastor Alexis? No, me encanta, muchas gracias por invitarme, por tenerme presente. Y siempre es bueno conversar contigo. ¿Te gusta? Es bueno, uno siempre aprende, que es lo más importante. Bueno, quiero compartir contigo algo y también con las personas que van a escuchar el video, que en las últimas 2 semanas me ha ministrado mucho, y es la personalidad del Espíritu Santo, su influencia, su poder en nosotros. Yo siempre digo que antes de Cristo, para mí el Espíritu Santo era intermitente, era como que venía y se iba, no hacía habitación en nosotros. Sin embargo, en el día de Pentecostés dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero en algunos casos me da la impresión que para algunos cristianos es intermitente el Espíritu Santo, porque es como que a veces cuando en algunos círculos pentecostales sienten que es una corriente que se va o que viene, se caen, tiemblan. Sin embargo, en la vida cotidiana a veces veo o siento que la gente no vive constantemente siendo influenciada por el Espíritu Santo. Y bueno, toda esa reflexión a mí me ha llamado la atención. Hay una parte de la Escritura que es Gálatas 5, verso 22, donde dice: más el fruto. Es decir, que es una semilla que se siembra en nosotros como creyentes, que va a crecer hasta que hace un árbol, da sombra y allí un fruto. Y ese fruto es gozo, paz, amor, paciencia, templanza. Y entonces podemos ir a esa persona y decir que bueno, ese fruto del Espíritu Santo en esa persona. Pero más que una experiencia religiosa, yo me pregunto cómo hacer para que todos los días podamos estar conectados a esa influencia o a ese sistema del reino que es el Espíritu en nosotros. ¿Cómo podemos vivir? Entonces, bueno, hija, ese es el tema que quiero que conversemos un ratito. Yo soy testigo que tú eres una persona que durante tu progreso has vivido experiencias lindas con el Espíritu Santo. No sé qué quieras comentar sobre esto, algún testimonio que tenga, alguna experiencia que tenga, o sobre lo que es el Espíritu Santo en ti. Sí, me gusta lo que dices, porque obviamente uno aprende, o no sé si en la iglesia es el lugar idóneo. ¿Por qué en la iglesia? Porque es el lugar donde tú te estás enfocado en Dios. O sea, tú pasas de la oración a la alabanza, a la palabra. Entonces tu espíritu comienza a llenarse de tal manera que te quebrantas, lloras, saltas, te sientes alegre. Es la manifestación del Espíritu Santo. La realidad está en nuestro diario vivir. Por eso es que hay gente que... Ese es el desafío. O sea, yo lo he visto así. La iglesia es un lugar espectacular donde tú te sientes lleno de paz, de gozo. No es que la gente sea hipócrita, porque no, es que es un lugar idóneo donde todo se prepara para que el Espíritu Santo descienda. Entonces, en nuestra casa no todo está intencionalmente para el Espíritu Santo. Nuestro diario vivir no está intencionado para el Espíritu Santo. Y ahí es cuando entra nuestra realidad. Cuando vamos a la casa y nos encontramos con un hermano que te hace molestar, con una mamá que te manda, lo que sale de ti es desagradable. Porque nuestra carne tiene frutos, tiene
¿cómo se le dice no son frutos? La evidencia. Las obras. Las obras de la carne no son buenas. Entonces, lo que yo he aprendido, que en su momento yo lo viví, fue viviendo en mi casa, donde tú te encuentras con una realidad que no es que Espíritu Santo tan hermoso, no, sino es una realidad donde tú decides, Señor, ¿será que esto que yo estoy diciendo, esto que yo estoy haciendo está correcto? Y una de las cosas que yo aprendí es que el Espíritu Santo, que tú lo decías, a veces uno siente que Él está y a veces uno siente que no está. ¿Será que si yo tengo ganas de insultarte o digo, ay, qué terrible papá tengo porque me regañaste o porque me castigaste, ¿será que está Dios? Y uno dice, no, entonces Dios no está en mí, porque si yo produzco un sentimiento tan desagradable hacia ti, ¿cómo es posible que Dios esté en mí? Y ahí es cuando no es que Dios no está en nosotros, sino que a veces uno tiene que engrandecerlo y que esas obras o esos deseos de nuestra carne disminuyan, porque ellos no van a desaparecer. O sea, creo que el crecimiento espiritual va poco a poco, tú vas venciendo victoria a victoria. A lo mejor cuando yo me molesto ya puedo dominar más mis palabras, ya puedo controlar un poquito más mis acciones, pero el sentimiento sigue estando ahí. Ahora, ¿cómo se logra? Es que la única manera es teniendo comunión con Dios. Entonces, no tenemos 3-4 horas. Normalmente la gente no tiene 3-4 horas para hacer un culto diario en su casa. Es lo ideal, es lo que pasa los domingos. Tú te dedicas 3-4 horas a llenarte de Dios, a glorificarlo, y es cuando Él se manifiesta en ti. Pero si tú haces de tu casa un altar, es que el Espíritu Santo es tan hermoso, porque si tú tomas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, Él está allí. Él crece en ti. Entonces, si tú oras antes de salir de tu habitación, la grosería de tu hijo va a ser menos intensa a como si tú no oraras. ¿Cómo vas a reaccionar? Porque tú lo estás alimentando. Es como comer. Hay gente que sale sin comer. ¿Qué probabilidades tienes de sentirte mal? ¿Qué probabilidades tienes de desmayarte? Yo me desmayo, porque yo sí salgo, o sea, yo tengo que comer cualquier cosa. Pero hay gente que se acostumbra a no desayunar. Hay gente que se acostumbra a no desayunar, no almorzar y come en la noche. ¿Será que es sano? No, tú estás acostumbrado, pero no es que sea sano. Porque nuestro cuerpo es como el dormir. El dormir no es que haya gente que cama al dormir, aunque sí, pero es que el dormir es una necesidad. Tú necesitas descansar. A mí me gusta tu razonamiento, porque la Biblia dice que ocuparse de la carne es muerte, ¿no? Exacto. Y ocuparse del espíritu es vida. Me gusta ese punto de dedicarte a hacer crecer tu vida espiritual. Y yo creo, para sumar lo que estás diciendo y añadir otro tipo de opinión, y es que tenemos que transformar nuestra mente. Claro. Porque ¿qué pasa? Si tú dices yo soy así, tú te convences que tienes un carácter iracundo, egoísta, orgullosa, entonces el Espíritu Santo en ti no va a fluir de la manera poderosa, espontánea, porque tu mente se convierte en alguien que va a bloquear lo que tienes por dentro. O sea, tú piensas así, no, yo soy así, entonces va a ser difícil. Ahora, la Biblia dice que lo que ha nacido de la carne, carne es. O sea, no puedes negar quién eres humanamente. O sea, cuáles son tus debilidades. Pero dice otra parte, lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí yo veo que nuestra mente juega un papel importante. Y fíjate que Romanos dice que lo que piensan en las cosas de la carne y lo que piensan en las cosas del Espíritu. O sea, que la mente juega un papel importante. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando constantemente en pensamientos de ira, entonces, o de orgullo, la mente juega un papel importante. Entonces, volviendo al texto, que lo que ha nacido el Espíritu, que habla de nuestra naturaleza, entonces tengo que identificarme con el ser interior donde radica el Espíritu Santo. Exacto. O sea, soy un hombre lleno del Espíritu Santo. Claro, yo veo que es una práctica, porque y también es una vida donde llegamos a un punto donde estamos llenos, porque mucha gente no puede descartar que no tiene el Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿será que estás lleno?
Es que no, está rebosando. Exacto. No es difícil, es fácil. Lo que pasa es que uno lo complica. Tú dijiste algo. ¿Por qué dice que es fácil? Porque es que tú lo dijiste en estos días. Tú dijiste algo que a mí me gustó. Tú dijiste, tú no eres un espíritu con un cuerpo. Tú eres un espíritu. O sea, todo lo contrario, tú no eres un cuerpo que tiene un espíritu, eres un espíritu que tiene un cuerpo. O sea, eres un espíritu. Exacto, entonces a veces uno cree que mi carne está por encima de mi espíritu, pero cuando tú lo procesas distinto, tú dices, bueno, vivir en amor, ¿será que yo soy la mata del amor? No lo soy, pero si yo puedo alimentar al espíritu, ¿quién reina? Entonces cuando yo tengo los dos sentimientos, tengo ganas de insultarte por X cosa, tú procesas y dices, bueno, ¿puedo yo callarme siquiera? Porque cuando uno está molesto, uno no se puede engañar. Hay gente que te dice, que te manda amor, y hay cosas que uno tiene que callarse. Pero tú decías algo que me gustaba, y algo que yo entendía con muchos creyentes, porque recibir a Jesús es lo más fácil, eso es una oración. Y yo soy alguien que cree que cuando tú recibes a Jesús, recibes la salvación. Ahora, la Biblia nos invita a arrepiéntanse y conviértanse. Entonces, el arrepentimiento es reconocer que estoy haciendo mal. Yo me arrepiento para salvación y digo, Señor, he vivido sin ti. Hoy yo reconozco que tú eres mi Señor. Ya mi Señor no es el dinero, la lujuria o yo misma. Tú eres mi Señor. Ahora, el convertirnos es primero individual. Porque tus luchas no son mis luchas. Tú puedes luchar con el orgullo y yo puedo luchar con la pereza. Tú puedes estar luchando con la ira y yo con otras cosas. Entonces es cuando yo creo que ahí es cuando, mientras tú vas creciendo en comunión con Dios, tú te vas convirtiendo. Lo que pasa es que todos tenemos una medida de fe y tú alimentas tu medida de fe. Me gusta mucho esta conversación, de verdad que sí, porque hay abundancia de palabras. Yo creo que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo mucho, constante. Eso es una relación, papá. O sea, hay gente que tiene una esposa, vamos a colocar el ejemplo de una esposa. El esposo provee, el esposo está presente para defender de cualquier circunstancia. La mujer cuida su casa, la mujer cocina, pero no hay conversación, no hay comunión. Tú no sabes cómo yo me siento. No nada más físicamente, sino emocionalmente, internamente. Así pasa con el Espíritu Santo. Dios está en ti, Él te está protegiendo, Él te está guardando, Él te está cuidando. Pero ¿será que hay comunión con el Espíritu Santo? Y yo me acuerdo que tú lo predicabas hace años, tú decías, pregúntale al Espíritu Santo cómo está. Preguntar, porque no estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados a, Señor, escúchame, Señor, mira cómo yo estoy, Señor, mira mi aflicción. Porque estamos viendo la tierra, la carne. Hacer un monólogo con Él. Yo hablo, yo quiero, yo me expreso, pero no nos interesa mucho. Porque nosotros estamos centrados en nosotros, o sea, es como, y ni siquiera en nosotros, estamos centrados en nuestra carne, porque las necesidades físicas son carne. O sea, tengo hambre es carne, estoy cansada es carne, tengo un mal marido es carne, físico es físico. Ahora, ¿será que nos vemos en nuestro corazón? La gente ni sabe. La gente dice, bueno, Dios es bueno. Bueno, me gustaría cerrar ya, hacerlo corto, pero siempre es muy nutritivo conversar contigo. Te quiero hacer un comentario y una pregunta, y si quieres hacerlo conmigo igual. Yo me siento muy feliz de tu crecimiento. Gracias. En cuanto a tu relación con Dios y las personas. Pues yo siempre, hace tiempo... Recuerdo que toda la semana yo te ministraba, ¿no? Ya eso sí. Ya no es igual. Hubo una temporada muy difícil. Ajá, entonces yo siempre te ministraba, te daba palabra y todo eso. Pero había muchos temas que yo veía que eran de mucha sensibilidad en tu vida, que lo has vencido. Número uno, tu relación con tu mamá. Total. Y número 2, tu relación con tu hermano. Total. Entonces yo veo que cuando tú me tratabas esos temas y tú comenzaste a no huir, porque es fácil huir del problema, es decir, descarto a una persona. Sin embargo, me di cuenta que pudiste vencer el odio con el amor,
vencer la impaciencia o el orgullo con la paz, con la paciencia, que son frutos del Espíritu Santo. Eso yo lo pude ver en ti, y cada vez veo que has sido transformada, porque tampoco es un producto instantáneo. Mañana soy un creyente 100%. ¿Qué ha sido lo que has hecho para que hayas podido tener esa victoria en cuanto a tus relaciones interpersonales con tu familia? Yo soy alguien que cree que tus mayores victorias están en tu casa. O sea, si tú puedes vencer esas luchas y establecer la paz en ti, en tu casa, el mundo es fácil. O sea, sí. Pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo venciste? Me parece. Mira, creo que primero escuchándote, o sea, sin duda alguna tu consejo fue importante. Gracias a Dios tú no estabas ahí, porque si no también fueras estado involucrado. A mí me hubiera estado involucrado. Pero creo que tu consejo, el entenderlo, porque a veces uno, yo lo recuerdo, sí, y son cosas muy chiquitas, pero es feo. Es todo lo contrario del fruto del Espíritu. Es odio, es impaciencia, es intolerancia, es desagradable. Y que a fin de cuentas el problema se radica en nosotros, porque sí, somos nosotros los que... La gente es como un espejo realmente. El problema es la gente. Pero creo que lo que yo hice fue cultivar mi comunión con Dios. O sea, yo así lo hago. O sea, mi relación con Dios es mi relación con Dios. Es independiente de ti, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de cualquier gente, ¿sabes? El problema que está en ti es algo que yo tengo que cambiar en mí. ¿Cómo lo hice yo? Entendiendo la palabra de Dios. Ni siquiera es entendiendo mis emociones, es entendiendo la palabra de Dios. Yo recuerdo... La palabra de Dios se convirtió en tu espejo. Y en una tarea diaria. Yo tengo presente varios versículos. El primer versículo que era como... no sé dónde está, pero dice: yo mantendré en completa paz cuyo pensamiento en mí persevera. Había días donde yo estaba lavando Jeremías 29:11. El día que... No, ese es el de pensamientos buenos, agradables. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No, pero el que yo te digo es el de yo mantendré en completa paz cuyo Isaías ese 26:3. Yo recuerdo que yo estaba lavando los platos y yo decía: que desagradable, de verdad, yo tengo que estar todo el tiempo en lo mismo, tal. Y yo recuerdo que yo decía: Señor, yo tengo que perseverar en tus pensamientos. Dice un versículo: piensen en todo lo bueno, en todo lo agradable. Yo pensaba en todo lo desagradable, en todo lo deshonesto. A mí me odian, yo nací en este mundo, a mí no me pensaron, yo vine aquí a hacer... O sea, los pensamientos que uno tiene te roban la... Entonces yo digo, yo me obligaba a decir: no, yo amo a mi hermano, yo amo hacer esto, como me encanta hacer lo que le corresponde al otro, me fascina obedecer cuando no quiero. Pero era porque yo decía: Señor, y yo lo confronté, así como el versículo dice que probadme en esto, cuando habla de los diezmos. Yo agarré ese texto para todo. Porque si la Biblia dice que si yo mantengo mis pensamientos en Él me va a dar paz, vamos a ver si es verdad. Y funciona. Entonces yo guardo mi paz, yo guardo mi gozo, porque me mantengo en la palabra. Si tú te sales de la palabra, pues asuma sus consecuencias, porque las promesas de Dios están en su palabra. Por eso es que hay que ser obediente. La contienda nunca te va a traer un beneficio. El orgullo nunca te va a traer un buen beneficio. O sea, el Espíritu Santo en ti no va a crecer. Bueno, buenísimo. Bueno, creo que hemos terminado, Catherine. Pero no, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Cuál es la personalidad del Espíritu Santo? Bueno, esa pregunta se la hice a Dios en oración. Y porque estaba buscando un texto bíblico. Porque es que tú has hablado sobre eso y ese es un buen tema para tocar la personalidad del Espíritu Santo. Bueno, uno ve en toda la Biblia cómo Él es. Pero más embargo yo quería verlo más real, más tangible, si se parece a este. Quería buscar un texto bíblico, aparte de Gálatas, que dice que el fruto de su espíritu o su personalidad es gozo, paz, amor. Pero Dios me dijo: la personalidad del Espíritu Santo es la de Jesús. Y cuando oí esa respuesta me quedé completamente impactado, alegre, satisfecho, porque es verdad. Tú notas allí que primero que el Espíritu Santo engendró a Jesús. O sea, Jesús tiene el mismo ADN. Y cuando tú ves todas sus facetas, hasta cómo se molestaba
cuando, o sea, todo, su sabiduría, Su compasión. su compasión, cómo respondía a las preguntas, es un ser excelente. O sea, cuando tú te encuentras que Jesús no existía lo que era el ego. O sea, Jesucristo no se tomaba las cosas personales. Excelente. Entonces yo puedo decir que la personalidad del Espíritu Santo tú la puedes ver en Jesús. Me encanta. En Jesús. Hay que estudiar a Jesús. Hay que estudiar a Jesús. Y hay que crecer, hay que estar lleno del Espíritu Santo y hay que ser, yo puedo ser como Jesús, pero bueno, entonces estamos listos por hoy. Estamos listos.